reitero la bienvenida, ministro. Sin duda es un placer que esté con nosotros y por supuesto vamos a conversar durante esta hora y despejar las dudas que de pronto el pueblo salvadoreño tiene a esta hora de la noche. Un placer poder estar acá y continuar informándole a la población. Hemos venido constantemente mencionando cada una de las estrategias que se han implementado por parte del Ministerio de Salud con el apoyo de todos los sectores y específicamente con el apoyo del presidente de la República, con lo cual estamos dando esos resultados favorables y esperamos que esto continúe. Pero necesitamos informar cuáles van a ser las siguientes estrategias y precisamente qué oportuna esta invitación para poder explicar sobre cuál va a ser la modalidad, el tipo y sobre todo los beneficios que se esperarían obtener por parte de esta nueva inmunidad que generaría la aplicación de la vacuna. Por supuesto, y es que ya lo decía el presidente de la República y también usted retomaba las palabras del presidente, este es la luz del túnel durante muchos meses que lastimosamente pues murieron cientos de salvadoreños por esta pandemia. Pero hay un plan, ministro, para adquirir y hay un plan también con todo el tema de la logística para poder inmunizar a la población luego de este anuncio que dio el presidente de la República. Háblenos sobre este plan de adquisición. Sí, es importante que conozcamos que existen varias modalidades en las cuales pues, las poblaciones pueden acceder a esta vacuna a nivel internacional y son tres específicamente. La adquisición nacional, la adquisición por países o por grupos, adquisición agrupada y la adquisición global, con lo cual nosotros tenemos esa facilidad. Ahora bien, sabemos que El Salvador no solo se ha quedado con una de las decisiones para poder adquirir ese medicamento que fue la manera de adquisición global que varios de los países pues están teniendo, que es la adquisición como forma parte del programa COVAX que hemos mencionado anteriormente, sino que nosotros también aplicamos la estrategia de adquisición nacional. ¿Y eso qué quiere decir para los salvadoreños? Es el hecho de que el país estuvo desde un inicio en el manejo de esta pandemia designando un equipo de profesionales del país que estaban a la expectativa de los avances científicos tanto en el tratamiento médico como en el tratamiento farmacológico y, por supuesto, la vacuna. En ese sentido, eso nos da a nosotros la posibilidad de conocer cuáles son diferentes instituciones o organizaciones, en este caso farmacéuticas, que tenían la disposición de poder iniciar toda esta creación, formulación y estrategias de implementación de la vacunación. Ahora, ¿qué de importante tiene esto? Y eso me da un gusto poderlo mencionar. Es el hecho de que todas las intervenciones que se realizaron por parte de este equipo de médicos, por parte de este equipo que ha estado a la cabeza de la identificación de las estrategias, en este caso la vacuna, acertaron en el punto de que una de las farmacéuticas o la mayoría de farmacéuticas que hoy son pioneras en el avance de la vacuna son las farmacéuticas con las cuales se entablaron todo este tipo de intervenciones, con lo cual El Salvador, antes de que ellas iniciaran todo el proceso de formulación, estaban a la puerta de todas estas farmacéuticas solicitando de que El Salvador se tomara en cuenta como uno de los primeros países en poder adquirir. Esas negociaciones han rendido fruto y hoy tenemos acceso a prácticamente pues, el primer convenio, el cual se mencionaba por parte el día de ayer del presidente. Hemos podido ya, gracias a Dios, cerrar una de estas negociaciones con una de las farmacéuticas, con lo cual ahora el país tiene ese acceso. Sin embargo, no podemos dejar de lado que existe también el programa de adquisición global, que somos parte a través de COVAX y que no solo cabe la pena aclarar que somos parte, sino que somos uno de los 10 países seleccionados para ser prioritarios en entregar esta vacuna por parte de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que es importante también, ministro, explicarle al pueblo salvadoreño qué es COVAX. ¿En qué consiste y cómo es que El Salvador está dentro de este, ¿se le llama organización? Sí, correcto. Específicamente, en resumen, ¿cuál es el objetivo de COVAX? Es una propuesta por parte de la Organización Mundial de la Salud en la cual se adquiere una cantidad de cierta dosis de vacuna, con lo cual podemos acceder precisamente a 190 países a darle la cantidad específica para un 20% de la población. Y quiero ser muy enfático en esto porque después vamos a profundizar una parte que quisiera que la población pues, se dé cuenta de todo ese trabajo que ha venido realizando las estrategias por parte del Ministerio de Salud. Y es el hecho que nosotros comprendemos que al igual que El Salvador, hay muchos países que están en la carrera para poder adquirir la vacuna. Y también conocemos que hay países que tienen poblaciones mucho más grandes
y que tienen una situación financiera mucho mejor que países como El Salvador, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Japón, como es el caso de diferentes países, Brasil, que tienen grupos poblacionales altos. Eso representa que las farmacéuticas tengan prioridades para poder brindar estos medicamentos, esta vacuna a las solicitudes de mayor volumen y que precisamente tienen esa capacidad para poder pagar. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Viene la Organización Mundial de la Salud, emite una estrategia que es COVAX, con lo cual puede tener un monto de dosis, son 300 millones de dosis, con lo cual le da acceso a 190 países que forman parte del programa. Ahora, el acceso que brinda COVAX no es un acceso para toda la población de esos 190 países, es para un 20% de la población de 190 países, con lo cual se da el acceso de esta manera. Ahora, El Salvador no se va a quedar, como el presidente lo mencionaba el día de ayer, con un 20%. Y nosotros... El Salvador va a garantizar 3 puntos muy importantes y quiero mencionarlo, el presidente lo comentaba el día de ayer, y es primero que va a ser gratuita, segundo que va a ser universal y tercero que va a ser voluntaria. Con lo cual, precisamente, a pesar de que formamos parte de la estrategia COVAX, también hay una negociación nacional para poder hacer llegar el otro porcentaje de vacunas que son necesarias para garantizar el grupo poblacional total que representaría pues esa universalidad para poder entregar o hacer llegar la vacuna. Ahora bien, cuando usted habla del sistema COVAX y habla que solo el 20% se va a poder entregar por país de esta lista de más de 100, ¿hacia dónde va a ir la prioridad de este 20% que se va a entregar a través de este sistema? Existen ya órdenes y prioridades precisamente en base a las características que genera esta enfermedad y precisamente a las características de dar complicaciones o incluso letalidades en la salud. En ese caso nosotros sabemos que las personas o las poblaciones arriba de 50 años pues son mucho más propensas a tener una letalidad. Yo mencionaba recientemente que en base a la pirámide poblacional que está publicada en base a los datos Digestic, tenemos también que entender que el grueso de la población está entre los 18 y los 35 años. Sin embargo, hay un porcentaje que es menor, que es arriba de 50 años, pero es donde surge el 90% de las letalidades a causa de esta enfermedad. Y esto es bien importante, porque esa ventaja de que es un grupo poblacional menor nos da la posibilidad de, en una primera instancia, poder hacer llegar esta vacuna, generar la inmunidad y reducir en un 90% la posibilidad de una letalidad a causa del COVID. Entonces, las prioridades serían, en primera instancia, pacientes arriba de 50 años, pero antes que los pacientes arriba de 50 años, ¿quién brinda la atención médica? Y eso es bien importante. El personal de primera línea. El personal médicos, de primera línea. Enfermeras. Es correcto. El personal de primera línea porque son los que están velando por la salud de la población salvadoreña. Ahora, ¿cuál es el porcentaje o la cantidad de personas que están de personal de salud que está en contacto con la población? Son cerca de 50,000 trabajadores de la salud que están en contacto directo y son cerca de 60,000 personal de primera línea que están laborando en todo el proceso, con lo cual nosotros estamos cerca de llegando a 110,000 recursos de trabajadores que están en la primera línea y que este va a ser nuestro primer grupo al cual se le va a dar acceso precisamente a la vacuna para generar su inmunidad y posteriormente pues tener ese grupo de sanitarios saludable para poder brindar la atención. El siguiente grupo precisamente sería la población arriba de 50 años. El tercer grupo viene siendo la población que, si bien es cierto, está entre los 18 y los 50 años, pero que tiene comorbilidades. Desde un inicio hablábamos que enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ciertas inmunodepresiones, ciertas situaciones que condicionan al cuerpo a estar de una manera mucho estable, más propensa a desarrollar una complicación, pues sufren complicaciones precisamente a causa de esta enfermedad. Y el cuarto grupo, que sería ya para completar el total de la población a la cual se le puede administrar la vacuna y de esta manera generar la inmunidad, pues son las poblaciones de adultos jóvenes, pacientes que tienen de 18 a 50 años, precisamente que no tienen comorbilidades. ¿Por qué estos grupos poblacionales y no decir, los 7 millones de salvadoreños van a poder adquirir la vacuna? Porque precisamente, y esto es bien importante, también la vacuna tiene una indicación. La vacuna también tiene un tipo de población a la que se aplica. Sabemos que en los niños no podemos aplicar la vacuna. Sabemos que en ciertas personas que pueden suceder enfermedades que complican o que pueden generar
de alguna manera un estado de inmunosupresión, tampoco se aplica la vacuna. En mujeres embarazadas tampoco aplicamos la vacuna. Esto es importante, por lo cual nosotros traemos a colación el por qué ese grupo y cuál es la prioridad para poder aplicar. Eso nos da a nosotros la satisfacción de poder garantizarle a la población salvadoreña el acceso universal en un tiempo prioritario, al igual que las demás potencias mundiales, y eso da una gran alegría. Y por eso yo traía a colación el hecho del programa COVAX. ¿Y cuál es la importancia de que nosotros ya tenemos firmado un primer convenio? El hecho de que por primera vez El Salvador va a tener la prioridad, al igual que los países más desarrollados, a acceder a la vacuna y a un tratamiento médico inicial y de vanguardia en el contexto de una enfermedad tan importante como la pandemia. Ahora bien, ministro, ayer el presidente de la República también daba a conocer en cadena nacional que no solo se está negociando con una casa farmacéutica, es decir, El Salvador está dando pasos más allá y está ya negociando con 3 casas farmacéuticas más para tener un total de 4, entiendo yo. Tal vez si nos puede explicar para que la población tenga luz sobre ese tema. Sí, es importante. Nosotros tenemos varias intervenciones con diferentes farmacéuticas por principios específicamente de estos convenios de confidencialidad. Nosotros no podemos mencionar todavía esta información. Sin embargo, ya fue publicada por parte de la primera farmacéutica, en este caso AstraZeneca, la firma del convenio el 28 de noviembre, con lo cual pues es alegría de la población de que ya existe un convenio en el cual al completar las fases de estudio de estas vacunas, al iniciar la comercialización de estas vacunas, pues El Salvador va a ser de los primeros países en recibirlo. Por todo esto lleva una logística, un aparataje, una manera de poder hacer llegar la vacuna hasta el último rincón del país que debe de analizarse y que también es una parte muy importante para poder garantizar que la estrategia de vacunación se complete. Ahora, estas otras farmacéuticas siguen en negociación. El principio más importante es salvaguardar la vida de la población salvadoreña y para poder hacer eso y integrar esta estrategia en todo el manejo de la pandemia, debemos poder garantizar el acceso universal ante esta vacuna que va a generar esta inmunidad. Hablemos un poco sobre el plan. Ya hablamos del plan de adquisición, pero también hay un plan logístico. Es decir, y también el presidente decía y señalaba que incluso la de AstraZeneca se prevé que se puedan distribuir durante el primer trimestre del 2021 y hablaba que incluso la movilización de este medicamento incluso puede ser más óptimo, ya que no se necesita que esté bajo una temperatura, digamos, bajo cero, sino que puede moverse a una temperatura como más... Es correcto. Existen diferentes mecanismos en los cuales se han formulado estas vacunas por diferentes farmacéuticas. Cada una tiene su característica particular, pero lo importante es conocer que primero tenemos ya el acceso a una de las vacunas. Segundo, que existe un plan operativo, logístico, para poder trasladar hasta nuestro país y, por supuesto, distribuir a todos los grupos y los sectores en el territorio, hacer llegar esa vacuna en base a las prioridades que se han identificado, no solo por la evidencia científica internacional, sino que por la evidencia científica dentro del país, los datos obtenidos dentro del país, los estudios realizados dentro de nuestros hospitales nacionales, con lo cual hemos enmarcado ese grupo prioritario, como mencionábamos anteriormente. Ahora, ¿cuáles van a ser esas fases? Y las hemos dividido en 4, y es bien importante. La primera fase es la fase de preparación y gestión, que es la fase que hemos venido realizando desde junio, en el cual se han tenido las conversaciones, se ha hecho toda la logística. La segunda fase es la adquisición, el resguardo y la distribución, que es la hecha llegar hasta nuestro territorio, cumpliendo todas las cadenas de frío. Precisamente una de las características de la vacuna de AstraZeneca, que nos permite mantener una temperatura de 2 a 8 grados, ¿verdad? Una temperatura que es favorable y una temperatura en la cual se maneja la mayoría de las vacunas de lo que se incluye en el esquema nacional de vacunación. Por supuesto, esto lleva esa baja temperatura, pero una baja temperatura la cual ya las diferentes áreas de nuestro país tiene la cobertura para garantizar las cadenas de frío. Entonces, llega a nuestro territorio, nosotros trasladamos o resguardamos esta vacunación
estas vacunas precisamente en el CENAVI, que es el centro donde nosotros almacenamos estos productos, y posteriormente de acá inicia la logística para poder trasladar a las diferentes unidades que han sido designadas. ¿Cuántas unidades se han designado para el operativo logístico de aplicación de la vacuna? Son 100 centros de vacunación, los cuales estos 100 centros de vacunación van a estar distribuidos en 68 unidades de primer nivel de atención, 18 hospitales de la Red Nacional de Hospitales, 12 hospitales del Seguro, 12 unidades del Seguro Social y 2 unidades específicamente de Sanidad Militar. Con lo cual nosotros formamos estos 100 centros de vacunación, se van a adecuar en los centros de vacunación para cumplir de manera óptima esta función que va a hacer. Algo que también anunciaba el presidente de la República ayer, ¿no? El día de ayer, correcto. Y también en paralelo, 800 equipos de vacunadores de 2 personas para que también en apoyo a la área en la cual se va a estar aplicando, pues tengamos el personal capacitado para poder implementar la vacunación. Asimismo, equipos para poder dar el seguimiento a la vacuna. Y esto es bien importante. En nuestro territorio, en nuestro país, se viene dando un seguimiento de aplicación de vacunas incompleto. ¿Y qué quiero decir incompleto? Nosotros vamos y lo podemos ver, y la población salvadoreña lo conoce cuando ha llegado a sus hijos a vacunar. Pues llegan, se presentan a la unidad de salud, llevan la cartilla de vacunación, le ponen la vacuna anotada, cuando le toca refuerzo nuevamente se presenta y lleva la cartilla y ponen el refuerzo anotado. Pero no hay un seguimiento nominal, no tenemos una base de datos donde nosotros podamos tener ese seguimiento de cuántas vacunas se le han aplicado, a quiénes se le han aplicado las vacunas, y por supuesto esto es importante para dar seguimiento ante posibles situaciones que fueran necesarios tener pues una apreciación de cómo está evolucionando, de los datos necesarios para continuar con todas las estrategias sanitarias en el país. Esa capacidad nominal de poder estructurar y dar seguimiento pues requiere tecnología. Es por eso que se van a obtener cerca de 500 tablets, cerca de 300 computadoras, con lo que vamos a fortalecer el sistema de seguimiento de la vacunación, que no solo va a servir para el contexto de la pandemia, sino que va a continuar funcionando para el Programa Nacional de Vacunación. Quiero mencionar algo y la población debe conocerlo. El Salvador no solo tiene el mejor plan de vacunación o esquema de vacunación de la región centroamericana. Yo diría que incluso es de los mejores esquemas de vacunación en toda América Latina. Y eso es bien importante, porque eso es el esfuerzo y el trabajo de todos los especialistas que han estado en el manejo de las diferentes acciones de salud y que debemos potenciar. Ahora se incluye una nueva vacuna y precisamente una vacuna que va a generar una inmunidad ante un problema de salud pública muy importante. Me tengo que ir a la pausa, pero antes solamente tengo un minuto para hacerle la siguiente pregunta, ministro. ¿Qué representa para los profesionales de primera línea, esos médicos, esas enfermeras que están luchando día a día con el COVID-19 y salvaguardando y, por supuesto, asegurando que la vida continúe del salvadoreño? ¿Qué significa para los médicos, las enfermeras, todo el personal de primera línea, la llegada y el anuncio que dio ayer el presidente de la República? Una gran alegría para el personal de salud. Quiero comentarte, recibí muchas llamadas, recibí muchos mensajes de alegría, de expresión, de compromiso, pero sobre todo de satisfacción de ver que por primera vez se está tomando la salud como prioridad. Agradecimientos en cantidad por parte del personal de salud al presidente Nayib Bukele, porque se puso como prioridad la salud de la población salvadoreña. Y lo más importante de poder evaluar en todos estos comentarios que nos mencionaban en esa satisfacción es que la principal alegría no era el que iban a tener acceso a la vacuna para protegerse como personal de salud, sino que la alegría de saber que con esto la cantidad de salvadoreños que pueden perder la vida, la cantidad de salvadoreños que se han visto afectados, las familias que se han visto afectadas por esta enfermedad, va a ir disminuyendo de manera pues satisfactoria para el país. Claro, y así como hay también comentarios positivos, hay comentarios negativos. Los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa se han pronunciado al respecto. Wendy Hernández, nuestra periodista de Noticiero El Salvador, conversó con ellos y estas son sus reacciones. Cuando el presidente Nayib Bukele anunció ayer que el próximo año viene la vacuna contra el COVID-19 al país, los diputados sacaron sus conclusiones y ahora las expresaron a la prensa. Estamos frente a otro espectáculo de esos que monta el presidente para no hacer anuncios
que por favor le quedan en una gran deuda al país. Me llama la atención el nuevo estilo del doctor Bukele. Pareciera que él es un científico que le quiere dar al país un mensaje para el cual me parece que el mejor calificado hubiera sido el Ministerio de Salud. Yo le pediría al presidente o a quien corresponda que a ellos no se las pongan por andar de aves de mal agüero. El FMLN y Arena ponen en tela de juicio la efectividad del fármaco e incluso llegan a las especulaciones que los salvadoreños serán sometidos a una especie de experimento. Y yo no quisiera creer que El Salvador también va a ser como el chiquito expiatorio donde van a venir a probar el tema de una vacuna que está hablando de 3 tipos más de los cuales ni siquiera han salido. Olvidan los beneficios que esto va a traer a la población salvadoreña y solo lo ven pues en función de votos. Otra de las preguntas de los parlamentarios sería el financiamiento de estas dosis, porque por el momento se desconoce esta información, ya que el presidente Nayib Bukele habría apelado a la discrecionalidad del tema en cadena nacional. No pueden haber cláusulas de confidencialidad sobre el dinero de la gente. ¿Qué importa eso realmente? ¿Qué importa? Una vida no vale ni todo el dinero del mundo. Nosotros como Asamblea vamos a convocar en los próximos días al ministro Laví para que nos explique realmente en términos generales algunos aspectos vinculados a esto. Por su parte, el diputado Rodolfo Parker ya tiene idea de dónde pueden salir los recursos para las cerca de 9 millones de dosis que piensa adquirir el gobierno. Están queriendo incrementar 28 millones de dólares sin ninguna justificación a la Fuerza Armada. Ahí tenemos para pagar suficientemente las vacunas. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Esas son las declaraciones, las reacciones que han dado a conocer los diputados de la Asamblea Legislativa, conocer quizás sus reacciones, ministro, sobre lo que han dicho los diputados. Bueno, el diputado Guillermo Gallegos decía, por favor no se la pongan a ellos. Sí, es una situación lamentable en la cual de verdad no encuentro yo una explicación del por qué existe todavía pues estos sectores, estos grupos en los cuales se oponen a la salud de la población salvadoreña, porque evidentemente estamos ante una esperanza al final de todo este trabajo, de toda esta experiencia que le ha tocado vivir al país ante esta enfermedad, y encontrar todavía sectores o grupos de personas específicos en la cual todavía evidentemente se están oponiendo a que la población salvadoreña pues reciba la salud, a que la población salvadoreña no se vea afectado. No les han bastado muchos años todavía en el cual han limitado el acceso a la salud pública a la población salvadoreña y siguen ante un momento en el cual se cuenta una crisis mundial en una enfermedad que ha generado complicaciones, letalidades a nivel mundial. Definitivamente todo este análisis de las vacunas que se está realizando, pues lo realizan países que son entes calificados, universidades prestigiosas. Bueno, una de las universidades o la universidad más importante en Europa, que es Oxford y que es pionera en investigación científica, está dando el análisis de precisamente la vacuna de AstraZeneca. Otra parte importante mencionar es la cuarta universidad o mejor universidad a nivel mundial, con lo cual nosotros y los salvadoreños pueden tener esa tranquilidad y ese respaldo, que son instituciones que son importantes en la investigación científica y sobre todo que le dan la garantía. Otra parte importante que llama la atención, hemos visto cómo países como Estados Unidos, como países como Japón, como países tan importantes como es el caso específicamente Brasil, Kenia, hemos observado también Rusia, hemos observado el Reino Unido, están participando en los ensayos fase 3 de las diferentes vacunas que están en este momento en formulación. Con lo cual, debemos dejar claro, nosotros no vamos a poner ningún estudio de investigación en el cual esté en fase 3 la vacuna. Se va a adquirir la vacuna cuando la vacuna tenga la autorización por las diferentes autoridades, organismos, en este caso la FDA, la EMA, para el caso de Europa, y precisamente cuando ya esté la comercialización, el país va a poder tener la llegada de la vacuna que está generando esta inmunidad y que sobre todo va a disminuir la posibilidad de letalidad. Y además que es importante decirlo, tenemos nuestros propios mecanismos en el país también para garantizar que los productos que ingresan al país realmente cumplen altos estándares de calidad, ¿no? Es correcto. No solo es el apoyo por parte o el aval por parte de los organismos, como en este caso mencionaba, que es la FDA y la EMA, sino que también tenemos nuestra parte reguladora, y esto es la Dirección Nacional de Medicamentos. Y aparte de eso, también tenemos un comité
de farmacovigilancia que está específicamente para el análisis de cualquier posibilidad, de cualquier alerta internacional ante la implementación de nuevos tratamientos, de nuevas aplicaciones para generar inmunidad, en este caso vacunas, con lo cual la población puede tener esa certeza. Lo único que estamos haciendo es cambiando la hoja en el sistema de salud. Quiero poner un ejemplo para que la población pues tenga esa mayor facilidad de visualizarlo. ¿Cuánto tiempo tiene de existir la vacuna para el VPH, para el virus del papiloma humano? Tiene muchos años de existir. Y esto ha demostrado que disminuye la posibilidad del desarrollo del cáncer cervicuterino. ¿Hasta cuándo ha accedido El Salvador a esta vacuna? 5 años después, 10 años después. Pero ahora no vamos a ser el país que va a obtener con mucho más tiempo ese medicamento que disminuye o que va a garantizar que no se pierdan vidas salvadoreñas, sino que lo vamos a obtener con la misma prontitud que las potencias mundiales. Y sobre todo, con esto vamos a poder garantizar que a pesar de todos los esfuerzos que la población ha realizado, porque el esfuerzo más grande lo ha hecho la población al cumplir todas las medidas, tenga un éxito y tenga un complemento, una integración en el momento justo. Tenemos 37.884 casos de COVID, pero la población salvadoreña son 7 millones. Ese dato pequeño puede incrementarse en cualquier momento. Por eso es importante que en su momento justo llegue la integración y la aplicación de esta vacuna para que la cantidad de casos que puedan llegar a incrementarse se limite. Y con esto nosotros vamos a dar un resultado favorable para el manejo de la pandemia al país. Y yo lo decía también el presidente de la República ayer en cadena nacional, no vamos a poner en riesgo, decía, la salud del pueblo salvadoreño. Sin embargo, eso no comparte esa misma opinión una de las diputadas, y quiero hacer referencia a la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, quien dio algunas declaraciones al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo. Secundarios que están produciendo estas vacunas en los lugares en los cuales se está probando suelen ser a veces más serios. Y yo no quisiera creer que El Salvador también va a ser como el chivito expiatorio donde van a venir a probar el tema de una vacuna que está hablando de 3 tipos más de los cuales ni siquiera han salido. Es decir, estaríamos nosotros en una prueba y por eso es que a mí me preocupa cuando él habla que este tipo de vacuna o que la vacuna va a cubrir y nos va a ayudar y nos va a inmunizar el 100%. Creo que también hay que ser, con todo el respeto, un poquito más serio cuando se trata de la salud, pero sobre todo de la vida de los salvadoreños, en el entendido también el nivel de consecuencias y de la reacción o del efecto secundario que este tipo de vacunas tiene, sobre todo que ya muchos países lo han sacado del mercado y ni siquiera se sigue probando. Chivito expiatorio, dice la diputada del FMLN. Sí, francamente demuestra desconocimiento y precisamente pues se entiende el desconocimiento en ese sentido, pero quisiera yo comentar un par de situaciones. La primera de ellas es que menciona que son países poco serios los que se están realizando los estudios. Pues yo considero, y no es que yo considere, sino que la evidencia lo dice, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido son países muy serios para realizar investigación. Es más, es donde se realizan los mayores avances científicos en medicina. Número 2, ¿verdad? El punto en el cual ella menciona de que vamos a hacer un chivo expiatorio. En ningún momento El Salvador forma parte de los estudios en fase 3 del análisis de esta vacuna. Simplemente nosotros hemos adelantado todas las estrategias para tener convenios y que en su momento en que precisamente la FDA y la EMA den el aval para comercializar la vacuna, El Salvador sea de los primeros en poder acceder, al igual que Estados Unidos, al igual que Japón, al igual que los diferentes países como el Reino Unido, lo van a realizar para poder salvaguardar la vida de la población. Y tercero, me llama la atención el hecho de que dice varios países lo están retirando del mercado. Eso no puede ser posible porque no ha iniciado la comercialización. Entonces, partiendo de eso, evidentemente estamos viendo desconocimiento del tema. Hay un desconocimiento por parte de la diputada, entonces. Es correcto. Alguien que reaccionó también a estas declaraciones fue el presidente de la República, Nayib Bukele. Él reaccionó a través de su cuenta de Twitter y esto fue lo que dijo para que conozcamos todo el pueblo salvadoreño. Él dijo y se hace la pregunta, ¿y esta gente se va a oponer a todo? Entiendo que son oposición, pero ¿se oponen a esto también? En El Salvador no se han hecho ni se harán pruebas. Las vacunas se usarán hasta que haya sido aprobado su uso masivo por las agencias de los países de primer mundo. Eso es lo que le respondió el presidente de la República a las declaraciones de la diputada, donde pues aseguraba que El Salvador podría ser ese chivo
chivito expiatorio, decía. No, para nada. Ella debe darse cuenta que la manera de trabajar en el gobierno, en el sistema de salud, pues es una manera adecuada, una manera óptima y no al estilo anterior en el cual pues la medicina y los avances llegaban 20 años después de haber sido descubiertos. Me llama mucho la atención también sobre estas declaraciones, y aquí va mi siguiente pregunta. ¿Realmente hay que alejar todos los temas políticos, electorales, en medio de este tema tan importante como la salud, y donde ya decía el presidente, es la luz del túnel? Correcto. Túnel de una pandemia, al final del túnel. Esto no se trata de política, esto se trata de llevarle la salud a la población salvadoreña en el marco de la pandemia, la cuarta pandemia que sucede a nivel mundial, y que en este caso pues los avances científicos han permitido que todo esto, esta tecnología que se tiene, permita secuenciar de una manera mucho más rápida, que conozcamos mucho más rápido de la enfermedad y por supuesto que tengamos avances en el tratamiento farmacológico, médico, en el caso de la vacuna. Ahora, está en nosotros en ser o parte de los países que está en la investigación, pioneros y sobre todo en la implementación de decisiones acertadas en el momento oportuno para que a largo plazo nosotros podamos cosechar un buen resultado en el manejo de la pandemia. Y quiero que la población conozca, gracias a todas las estrategias implementadas, al apoyo que hemos tenido por parte del presidente Nayib Bukele, que ha sido fundamental, y me llamaba la atención lo que decía la diputada Margarita Escobar, en la cual decía que el presidente pues tenía ese conocimiento en el manejo, el doctor Bukele, el conocimiento en el manejo. Pues yo le doy la certeza a la diputada que sí tiene conocimiento en el manejo de la pandemia, que sí tiene conocimiento en los avances científicos, en el marco de las diferentes acciones, estrategias farmacológicas, médicas, implementación de vacunas, porque precisamente está rodeado de un equipo de personales sanitarios nacionales e internacionales enfocados con un solo objetivo: llevarle la salud a la población salvadoreña. Entonces sí es bien importante aclarar también ese tema, porque ya se está viendo que se está politizando, y ya las declaraciones también son realmente muy fuertes. Y una de ellas también es la del diputado del Partido Arena, Emilio Correa. Vamos a reproducirla a continuación para que tengamos un poco de idea de lo que dijo y por supuesto conocer las reacciones del ministro. No hay nada concreto todavía. Al parecer el presidente está anunciando algo, está basándose en un hipotético, no hay nada concreto todavía. Entonces eso preocupa por un lado. De manera general puedo decirte que veo con buenos ojos el hecho de que sea gratuita, que tenga acceso toda la población, pero me preocupa el tema de la transparencia y me preocupa más el tema del estudio de la eficiencia o de la eficacia de este medicamento. Vamos a esperar, realmente vamos a convocar nosotros al ministro de Salud, Francisco Alaví, a la comisión especial que estaba investigando el tema de manejo de COVID, para que explique, pero esto va a ser un poquito más adelante, hay tiempo, pero lo único que puedo decir es, en términos generales lo veo con buenos ojos, pero me preocupa el tema de la transparencia y el tema de la eficacia que está anunciando la misma empresa que está manifestando que va a necesitar estudios adicionales al respecto. Eso es lo que ha dicho el diputado, y de hecho una de las cosas que decía era que lo van a citar para que vaya a dar explicaciones sobre esto. Sí, es difícil nuevamente volver a asistir a una comisión en la cual tratamos de hacer ver cuál es la necesidad, cuál es la importancia, cuáles son los mecanismos, cuáles son las características de cada una de las decisiones, funcionamientos en general del manejo de la pandemia, pero pues sí se dificulta un poco hacer ver la necesidad y la importancia que tiene todas estas estrategias que se han tomado. Ahora, definitivamente la eficacia que tiene la vacuna pues está demostrada por los diferentes organismos correspondientes. Hemos visto cómo cada una de estas forman parte de las que han avanzado a la fase 3 de los estudios de investigación. Esto no es tan sencillo poder llegar, implementar y decidir hacer una vacuna. Debe de pasar por varios ensayos. En el primero de los ensayos, la fase preclínica, son ensayos en los cuales se hacen en cultivos de tejidos, en cultivos de células, que pueden realizarse en animales, como pueden ser monos, ratones. Luego avanzan una fase 1, en la cual se implementan en general abajo de 100 personas. Luego pasan una fase 2, que en general son
de 200 a 500 personas, donde van analizando la evolución y las características y la sintomatología que puede producir. Pasan a una fase 3 en las cuales ya son estudios multicéntricos que pueden incluir cientos o miles de personas, que es precisamente en lo que se cuenta, y posteriormente incluso al obtener el permiso para comercializar por los organismos correspondientes, pues se da un seguimiento para ver las características que puedan ir suscitándose en la aplicación de esta. Estamos hablando para que la población salvadoreña tenga esa certeza de la aplicación de una vacuna que va a estar avalada, y por supuesto que en ningún momento va a tener ese fin de ser un conejillo de Indias, como lo mencionaban los diferentes diputados. Por supuesto, hablar de más del 90% de efectividad, eso es bien importante, quizás aclararlo, el presidente lo mencionaba ayer, la vacuna de la influenza tiene menor eficacia del 70%, con lo cual ustedes pueden darse cuenta que obtener un 90% es bastante importante. Y aquí quiero hacer un anuncio muy importante también para la población salvadoreña. Por primera vez el país va a migrar para el próximo año a poder adquirir en el marco de la vacunación la vacuna contra la influenza, que siempre había sido de 3 valencias, a ser una de 4 valencias, con lo cual nosotros estamos de esta manera dándole mayor protección a los diferentes agentes que pueden causar, o a las diferentes variantes que pueden causar neumonías relacionadas a la influenza, con lo cual suma parte del desarrollo del sistema de salud. Me llama mucho la atención lo que usted dice, es decir, ahorita se están en negociaciones con las casas farmacéuticas, ya hay un plan en concreto. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa ya se está hablando de temas del financiamiento, de dónde se va a sacar el dinero, cómo se va a sacar, cuánto se va a sacar, si ya el país está endeudado. Es decir, ¿cómo ve usted esto, que apenas están trabajando en toda la parte de la estrategia y ya tienen un plan en firme, y en la Asamblea Legislativa ya están cuestionando el financiamiento? Sí, es difícil porque siempre existe el pensamiento de que se está realizando algo que es inapropiado. Probablemente ellos tengan alguna situación particular por la que piensan eso, pero quiero aclarar en este aspecto que precisamente el 28 de noviembre se firmó el primer convenio, con lo cual podemos dar garantía de que existe por parte del Ministerio de Salud pues una estrategia, y sobre todo ya existen acuerdos con una de las farmacéuticas, que es AstraZeneca. Existe también otras farmacéuticas que están precisamente en este momento en todas las pláticas, y que esperamos en poco tiempo poderle dar ese anuncio a la población salvadoreña, que no lo podemos hacer por los convenios de confidencialidad, y sobre todo de que no solo se trata de adquirir una vacuna, sino que se trata de la coordinación, de la logística y de todo el procesamiento para poder llegar. Quiero que la población también conozca el hecho de habernos adelantado, el hecho de ser de los países que desde junio estuvo a la puerta de las farmacéuticas presente, diciéndole: queremos ser los primeros de los países que van a obtener la vacuna, queremos que todos esos avances puedan llegar a nuestro país, tenemos ese respaldo de que el manejo en el país ha sido satisfactorio. Pues eso nos ha condicionado a que tengamos bastantes valoraciones y que las adquisiciones pues sean favorables para el país, y mucho más favorables que el resto de los países, con lo cual pues por supuesto se está haciendo el uso eficiente de los recursos del Estado. Por supuesto. Vamos rápidamente a la siguiente pausa, y al regresar vamos a hablar con el ministro sobre cómo se encuentran las cifras de COVID-19 en el país. Los tamizajes continúan las evaluaciones, y por supuesto continúa toda la estrategia de parte del gobierno para salvaguardar la vida del pueblo salvadoreño. Ya regresamos, quédese con nosotros. También se habla de casos sospechosos y lo importante, las pruebas COVID-19 realizadas hasta la fecha. Una de las estrategias también que fueron acertadas y oportunas, el país está tamizando de la manera adecuada y con el tipo de prueba adecuada. Y no solo está tamizando en el marco de la decisión de hacerlo de búsqueda activa, sino que lo estamos realizando siendo el país en la región, bueno, uno de los países en la región con la mayor cantidad de pruebas, 535.345 PCR realizadas, 100% PCR, lo cual a nosotros nos da esa certeza de que en el manejo de la pandemia los datos que se están obteniendo pues son con la certeza debida. Ahora, hemos también pues sufrido la pérdida de 1.098 vidas de salvadoreños
varios de estos han estado incluso en el manejo de la pandemia. Es algo que nos pone ante una situación de tristeza, porque quieras o no, las características de la enfermedad pues son una enfermedad delicada, es una enfermedad que va a presentar esto, pero que unidos como salvadoreños estamos demostrando que le estamos ganando la batalla al coronavirus y sobre todo que de ser un país en lo cual se esperaba que, bueno, incluso algunos sectores esperaban que fracasara el país, estamos siendo un país a nivel internacional muy bien valorado en el manejo de la pandemia y en el desarrollo del sistema de salud, gracias al apoyo de la población salvadoreña, gracias al apoyo del personal de primera línea, el personal de salud y por supuesto al apoyo que siempre se tuvo desde un inicio por parte del presidente Nayib Bukele, que ha tenido clara que la salud de la población es lo primero antes de cualquier otra situación. Y lo dice la Constitución, la vida, la salud, la educación y la seguridad. Ministro, quisiera que viéramos a continuación la siguiente gráfica y es precisamente la curva de contagios. Tal vez si nos las puede explicar, esos son la curva de contagios de casos confirmados por día. Vemos un alza allá por, ¿qué sería? ¿Junio? ¿Julio? Sí, se estamos observando, si nosotros la vemos julio, sí. En el macro, sí, nosotros julio. Estamos observando que por julio, ¿verdad? Julio, agosto se obtuvieron las cifras más altas, pero vámonos al principio de la gráfica. Nosotros observamos cómo se retrasó la llegada del virus con todas las estrategias que se decidió por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Salud. Luego implementamos estrategias en las cuales se enfocaba el distanciamiento físico y el confinamiento o la cuarentena. Con lo cual mantuvimos la cantidad de casos por un nivel bastante bajo, limitando el crecimiento. Sin embargo, luego estamos observando cómo inicia un pequeño crecimiento de la cantidad de casos. Es cuando observamos que se iniciaba la expresión por parte de varios sectores en el cual creían que la enfermedad del COVID era algo sencillo, que era una gripe fuerte, que no tenía complicaciones y comenzamos a observar un incremento. Al momento en que se comenzaron a relajar las medidas, un incremento que nos lleva a una situación de 449 casos confirmados por día para precisamente julio, como lo observamos en las gráficas. Luego es congruente una disminución porque todas las estrategias que se estaban implementando, promoción de la salud, distanciamiento físico, el confinamiento, el hecho de que la población pues conocía de más y más salvadoreños que estaban sufriendo un dolor en la familia por pérdida de vidas a causa del COVID, comenzamos a observar que todas esas estrategias tuvieron un efecto positivo. 23 días sostenidos de disminución en la cantidad de casos. Y lo estamos viendo en las cifras. Y lo estamos viendo. Luego, llegamos a una estabilidad entre 70 y 110 casos y era una alegría poder dar esas cifras día con día de la estabilidad. Luego un pequeño repunte. Luego observamos un pequeño repunte, pero este pequeño repunte, y esto quiero ser claro, no es un repunte en sí por conglomerados nacionales, sino que eran repuntes en los cuales identificamos en ciertas zonas del territorio una predisposición mucho mayor de casos positivos, por lo cual se incrementaban los tamizajes, se incrementaban las muestras y por supuesto al incrementar las muestras se obtienen mucho más resultados. Y no hubo un repunte como el registrado precisamente allá por los meses de junio o julio. Es correcto. Luego de esto hemos observado que de alguna manera ha venido suscitándose pequeñas elevaciones, pero una estabilidad, con lo cual el sistema de salud, que ahora es mucho más robusto, que ahora cuenta con unidades de cuidados intensivos en las cuales nunca había existido o que teníamos 30 unidades de cuidados intensivos que no eran funcionales, ahora ese sistema robusto nos da la posibilidad de atender la cantidad de casos que estamos observando. Hablemos de los tamizajes, ministro. ¿Qué tanto han influido estos para precisamente controlar las estadísticas actualmente de COVID-19? Una de las estrategias más importantes ha sido el tamizaje, lo mencionábamos en constantes ocasiones, el hecho de poder tener una alerta temprana de las zonas en el territorio en las cuales están sucediendo incrementos de casos nos pone a nosotros en la delantera de poder intervenir las diferentes áreas y sobre todo de poder hacer llegar de manera oportuna la evaluación médica, de manera oportuna la administración de kit de medicamento, con lo cual damos solución de manera oportuna y sobre todo limitamos la posibilidad de crecimiento de desarrollo de una complicación. ¿Cómo eligen los lugares, ministro? Porque yo creo y usted me confirma, estos son elegidos porque ahí es donde se registra un leve incremento de casos. Sí y no. En este sentido es bien interesante la pregunta. Nosotros
en paralelo a la búsqueda activa que estamos haciendo en el tamizaje comunitario, también tenemos un tamizaje centinela. ¿Y qué es el tamizaje centinela? Hemos decidido diferentes áreas hospitalarias y unidades de salud distribuidas en todo el territorio de manera estratégica que son nuestros puntos o nuestros focos de alerta, con lo cual al captar cantidad de casos en una zona en específico, redirigimos la estrategia para la búsqueda y el tamizaje comunitario a las zonas donde esas alertas, a donde esos focos se están encendiendo porque hay una cantidad mucho mayor de la cantidad de casos que se venían observando. Con lo cual nosotros estamos en paralelo haciendo llegar ese tamizaje comunitario a las zonas donde precisamente pues hay mucha más alerta. Eso no quiere decir que porque vaya a un municipio en específico haya mucho mayor cantidad de casos, pero sí que corresponde a una área donde probablemente hay mayor cantidad de alertas en la búsqueda centinela y con lo cual se decide tomar esta estrategia. La búsqueda ha sido importante, la búsqueda activa, lo están confirmando diferentes estudios internacionales. Somos uno de los países que tiene de los mejores manejos, el mejor manejo en América Latina de la pandemia y eso es congruente con todas las decisiones que se tomaron. Hemos visto cómo tenemos un hospital en El Salvador que está dando la solución a la mayoría de los pacientes que son captados por COVID en nuestro territorio y que por supuesto al ser un hospital enfocado en el manejo precisamente de la pandemia de coronavirus, precisamente de una enfermedad respiratoria, tiene todo lo necesario y tiene la facilidad de dar la mejor atención a la población salvadoreña con calidad y con la posibilidad de tener los tratamientos de punta y el acceso a los servicios de salud de calidad. Ministro, antes nos queda poco minuto de tiempo, pero quizás también quisiera conversar sobre un tema importante. Entiendo yo que ustedes tienen un plan también para poder mejorar todo el tema de atención, infraestructura, equipamiento de los diferentes hospitales, de la red hospitalaria del país. Pero las especialidades, entiendo yo que usted va a anunciar algo muy importante en los próximos días. Sí, Tal vez si nos da una previa, porque creo que la audiencia se la merece. Estamos en el sistema de salud muy enfocados en que se vaya desarrollando no solo ante la situación del coronavirus, sino que ante las necesidades reales de la salud pública en el país. Hemos visto cómo tenemos deficiencias en problemas que deberían de haber sido abordados hace años, como el paciente renal, como el paciente hemato-oncológico, como la atención prehospitalaria, que es las atenciones de emergencia, como hemos visto en otros países con el sistema del 911 y la llegada de médicos y paramédicos. Nuestro país no tiene eso. Y son falta en las deficiencias y son falta de desarrollo del sistema de salud. Ahora, no solo estamos enfocados en la pandemia, en desarrollar las enfermedades de salud públicas existentes, sino que innovando en la implementación de nuevas áreas, de nuevos tratamientos que son a nivel mundial, tratamientos recientes en los cuales se le puede brindar a la población salvadoreña el acceso a una mejor calidad de vida. Hemos visto cómo existen nuevas intervenciones en las cuales se le puede dar resolución a la diabetes tipo 2 en los pacientes y eso va a ser uno de los próximos anuncios para esta semana, con lo cual vamos a poderle dar a la población salvadoreña esa alegría de que el país avanza en el sistema de salud, que el sistema se está desarrollando a todo nivel y sobre todo que va a poder tener la confianza de la población salvadoreña, que con un presidente que está enfocada en la salud de la población salvadoreña, se puede salir adelante ante deficiencias que se han acumulado por años. Es decir, ministro, que no solo se está atendiendo la pandemia por COVID-19, sino también las otras necesidades, porque tema cáncer todavía continúa latente en los hospitales. Sí, es correcto. Yo mencionaba en el periódico recientemente un artículo en el cual explicábamos... En Diario El Salvador. En el Diario El Salvador, precisamente en el cual explicaba ¿cuál será el origen, cuál será la razón de que el sistema de salud tenga tantas deficiencias? Porque evidentemente nosotros hemos trabajado con un presupuesto muy similar al presupuesto con el que se ha trabajado anteriormente, que es un presupuesto que no debía ser el presupuesto para salud. El presupuesto para salud siempre tuvo que ser mucho más alto. Es el presupuesto, el que estamos mencionando, es el presupuesto que siempre debió ser, porque es la salud de la población. Ahora, ¿cuáles son los intereses que están atrás de que un sistema de salud sea tan deficiente? Habría que hacerse esa pregunta y vamos a comprender por qué no tenemos un sistema de oftalmología eficiente, un sistema de nefrología eficiente, un sistema de oncología eficiente, un sistema de acceso a diferentes especialidades eficiente, en lo cual definitivamente representa
un alto impacto para la salud de la población salvadoreña. Es interesante cómo está suscitándose todo esto. Yo quisiera decirle a la población salvadoreña, ¿cuántos años ha existido de complicaciones ante la enfermedad renal crónica? Y no es posible que el Hospital Rosales, que es el hospital de tercer nivel, solo tuviera 30 máquinas para hemodiálisis. No tuviera una estrategia clara, integral, en el cual se aborde promoción de la salud, detección temprana de la enfermedad renal, tratamiento adecuado, porque no solo la hemodiálisis es un tratamiento. La hemodiálisis es el tratamiento más rentable, pero no quiere decir que sea el tratamiento de escoge o el primer tratamiento. Hay otros tratamientos. Y por supuesto, no hay un abordaje del paciente que requiere sustitución renal, del paciente que requiere trasplante renal, y por supuesto esto se va a solucionar con la ley de trasplante y de banco de tejidos. Definitivamente esas deficiencias habrá que preguntarse cuál es el origen de que existan, porque inminentemente financiera no es. Claro, y sin duda vamos a invitarlo nuevamente para que nos hable sobre esta iniciativa que ya usted dijo en los próximos días será lanzada de forma oficial. Tengo menos de un minuto, ministro, pero quizás volver a reiterar el mensaje sobre esta luz de esperanza en este túnel, al final del túnel que ha llegado, sobre el anuncio importante que dio el presidente de la República y por supuesto que la gente tampoco no se confíe, pues. Es correcto, no, la población debe continuar cumpliendo todas las medidas y los protocolos de bioseguridad, pero tenemos esa alegría de que se está viendo esa luz al final del túnel, y esa luz al final del túnel es la llegada y la integración de la estrategia de la vacunación ante esta enfermedad. Qué alegría contar con un presidente que está de lleno en el manejo de la pandemia, que tiene como prioridad la salud de la población salvadoreña. Él lo anunciaba ayer, llega la vacuna a nuestro territorio. Ya tenemos la primera negociación nacional con una de las farmacéuticas, con lo cual vamos a tener la llegada y la prontitud de adquisición de esta vacuna, al igual que las potencias mundiales, con lo cual es muestra de que el sistema de salud se ha desarrollado, que nuestro país está saliendo adelante y sobre todo, y lo más importante, que el apoyo y la prioridad que se tiene por parte de los diferentes sectores que conforman el gobierno están enfocadas en salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Por supuesto. Listo, muchísimas gracias, ministro. Se nos acaba el tiempo, pero de verdad queremos agradecerle y vamos a estar a la expectativa de todo el trabajo que están haciendo y desde ya mandarle un fuerte abrazo a todos los médicos y enfermeras y a todo el personal que trabaja de primera línea. Sin duda nos quitamos el sombrero por ustedes y les mandamos un fuerte abrazo. Un placer y si me permiten 2 segundos, quiero felicitar. Este día es el día del guardalmacén. Esto personal que ha estado trabajando 24/7 en los almacenes para poder garantizar que se haga la distribución de todo lo necesario. Es una alegría poder felicitarlos en su día, continuar con toda la promoción de las medidas de bioseguridad, mascarilla, lavado de manos y evitar aglomeraciones, eso es lo importante. Un placer poder estar acá y continuar informando a la población. Muchas gracias.